Bueno, Godofredo va a comentar el punto 1 y María Fernanda el punto 2 y ya luego empezamos los demás en coloquio. Bueno, con todos en coloquio. Pues cuando quiera, Godofredo. Bueno, pues nada, pues muy buenas tardes, os saludo de nuevo, mi saludo a todos vosotros y esperemos que pasemos un rato por lo menos agradable en compañía, todos aquí juntos, de alguna forma. Bueno, pues mi intervención de esta tarde va a versar, como ha dicho Juana, sobre el capítulo 5 de la obra de Fernando Rielo, que es la que estamos estudiando hace ya tiempo, Teoría del Quijote, la mística hispánica. El título del capítulo, objeto de mi reflexión, es Sierra Morena como símbolo del desierto ascético. Y voy a hablar del punto primero, que es como una introducción a lo que más tarde va a desarrollar María Fernanda en la segunda parte, que es lo más esencial. Bueno, 3 apartados aborda Fernando Rielo en este primer punto. El movimiento eremítico hispánico, aparición y caracteres propios, padres visigodos, el camino del desierto y originalidad del ascetismo hispánico y expansión del eremitismo. Bueno, yo la verdad es que me he salido un poquito del tema, he abordado primero, pero he ido a lo que yo conozco un poquito más. Y entonces, bueno, pues creo que la síntesis que ha hecho Fernando Rielo de esta introducción me parece muy buena. ¿Que podía ser ampliar? Pues claro, este es un tema que es muy ampliable y muy largo, pero bueno, como síntesis yo creo que es perfecto. Fernando Rielo traza las líneas generales de la vida ermitaña dentro de la cultura cristiana occidental y más concretamente en España, para introducir el tema de Don Quijote penitente ocasional y por breve tiempo en las espesuras de Sierra Morena. Solo añadiré algunas ideas más. De forma muy general, el fenómeno eremístico en España hay que situarlo en la primera cristianización de la península. Partiendo de la idea convencional sobre este fenómeno, se establece que Oriente fue la cuna y Occidente su copia, pero la realidad es más compleja. Podemos decir que en Oriente la vida monacal fue más amplia y diversa, y aparecieron eremitas singulares, incluso de vida un tanto extravagante. Al contrario, en Occidente el movimiento estaba más próximo a las estructuras generales de la Iglesia, pero la influencia de Oriente no puede negarse. Los eremitas se consideraron a sí mismos imitadores de aquellos. Los anacoretas de la época visigótica o visigoda practican una profunda tradición de santidad. Asumen la vida que durante las persecuciones tuvieron los mártires. Estos hombres se instalaron en lugares de tradición incluso pagana para fomentar la fe cristiana. No parece probable que su aislamiento fuese total, sino que debemos entender el alejamiento de grandes núcleos de población, conservando siempre la comunicación entre el mundo y ellos a través de sus seguidores, digamos, de sus discípulos y devotos en general, que le asistían y ayudaban en la construcción de oratorios, les proporcionaban comida, ropa, etc. Parte de la animadversidad del clero regular diocesano que tenía con esta gente se justifica por la hipocresía de algunos ermitaños que solo buscaban el lucro y la independencia del poder episcopal. Dicho todo lo anterior, yo me pregunto inicialmente, y os pregunto a vosotros, ¿por qué Cervantes insiste tanto en la vida retirada y penitencial? Recordemos que solamente en la primera parte, bien digo, trata de este tema en 5 capítulos, del 23 al 27, ambos inclusive. Y en la segunda parte le dedica una parte muy importante al tema este del capítulo 24. La primera pregunta, por tanto, es ¿por qué Cervantes insiste tanto en la vida retirada y penitencial? Y una segunda, yo me he preguntado y os pregunto, ¿qué se esconde tras este tema penitencial? Don Quijote, en el capítulo 25 de la primera parte, decide suspender transitoriamente su vagabondeo y permanecer un tiempo solo en Sierra Morena, entregado a la penitencia y al desatino.
Es tópico frecuente en los libros de caballería, en los que a veces el caballero, desesperado por desdenes amorosos o por cualquier otro motivo, se retiran a la soledad de los bosques, donde se entregan a la oración, al ayuno, a la penitencia, además de una cierta furia no exenta de locura que les lleva a cometer toda clase de desatinos. En Sierra Morena se encuentra Don Quijote en forma, digamos, casual, con Cardenio, que ha elegido la soledad, desencantado por el comportamiento de Luscinda. Y también nos encontrará Don Quijote a Dorotea, engañada amorosamente por el poco recomendable don Fernando. Ambos se han apartado de aquellos lugares huyendo, por tanto, de sus respectivos fracasos amorosos. Para que haya de todo, también aparece por aquellos contornos Ginés de Pasamonte, uno de los liberados cautivos a quienes Don Quijote redimió de sus cadenas cuando iban camino de las galeras del rey. El tal Ginés de Pasamonte fue el que le robó el asno a Sancho mientras éste dormía. El tema de la vida retirada y penitencial en la novela no es nuevo en Cervantes. Ya lo encontramos a finales del siglo XII en Francia en el libro de Les Chevaliers au Lion de Chatillon de Troyes, donde su protagonista vive en estado semisalvaje junto a un ermitaño en un bosque. Quizá los modelos más llamativos para Don Quijote sean Amadís de Gaula y Orlando el Furioso. El primero, Amadís, aparece desesperado porque su amada Oriana le ha ordenado que no vuelva a su presencia por creerle desleal. Se retira a una especie de isla que llama la Peña Pobre, donde había casualmente una ermita. Allí se entrega a la oración y a la composición de versos tristes. Imitando esta actitud de Amadís, hicieron penitencia otros caballeros como Lisuardo de Grecia o el Caballero del Febo, entre otros. Orlando Furioso, por su parte, cuenta que al enterarse de los amores de la hermosa Angélica con el negro Merodo, enloqueció, y medio desnudo arrancó furiosamente árboles, enturbió aguas de arroyos, mató a pasteros y animales, junto a otros muchos excesos. Es opinión generalizada entre los estudiosos del Quijote que Cervantes nos va ofreciendo a lo largo de su obra abundantes datos. Unos hacen referencia a su propia vida y otros a la línea ideológica de actuación del protagonista. A través de los datos diseminados que nos ha ido dejando, podemos identificar al autor con su héroe y tal vez lleguemos por este camino a la conclusión de que el Quijote es el psicodrama de Miguel de Cervantes. En el propio nombre del protagonista, Don Quijote de la Mancha, como Cervantes, está oculto su linaje, su origen manchado, cristiano nuevo, procedente de judíos conversos. Su patria, la cuna de su linaje, me refiero a Cervantes, parece que está situada en las montañas de León. Más adelante podía hablar de esto, posiblemente sea en un pueblo de Sanabria, de lo que habla Cervantes. Bueno, siendo Cervantes, como no cabe ningún género de duda, de origen judío, no parece arriesgado afirmar, y aquí ya empiezo con mi tesis, llamémoslo así, digo que no es arriesgado afirmar que el Quijote es una teosofía y la cosmogénesis heredada de la cábala judía, de la mística cristiana y musulmana. Según esta concepción ideológica, el Quijote es pues una obra alegórica, yo diría que la obra alegórica por excelencia. Representa la historia de la salvación del hombre, o si se quiere, el camino de iniciación que todo hombre nuevo y regenerado tiene que recorrer, que todo ser humano debe recorrer para alcanzar la meta, la unión mística con Dios, con el uno de donde un día partió y al otro día habrá de regresar al fin de sus días. El Quijote es, por tanto, la historia del itinerario espiritual del hombre, el camino laberíntico a las profundidades del alma en busca de la luz y de la verdad. Esta teosofía
y su consecuente cosmogénesis provienen de los misterios iniciativos de las antiguas religiones egipcias, babilónicas, griegas, romanas, que sobrevivieron con todas las salvedades que se quieran, tanto en el judaísmo como en el cristianismo y el islamismo. Incluso me atrevo a decir que en el hinduismo y en el taoísmo. Tienen en común todas estas religiones el hombre regenerado, buscador del sentido mítico y trascendente de la vida, e indicar al hombre su lugar en este mundo y en el venidero. El peregrino Homo Viator está dispuesto a emprender un itinerario espiritual. Le va a llevar a la plenitud de sus anhelos. Debe superar tantos obstáculos como se le presenten en su peregrinaje. Por eso se habla del desierto, que el desierto no significa otra cosa que la huida de toda sensualidad, de la vida fácil y muelle, del ansia de poder, de la avaricia y de la lujuria. Tanto la cábala judía como la mística cristiana y musulmana son tradición entendida como un don gratuito. Para los cabalistas el centro de la cábala es la Torá, o ley de Dios. No es, por tanto, la cábala una mera información ni un método para descubrir secretos, sino una cosmovisión determinada la forma de entender la vida que conlleva la comprensión necesaria que ayuda a hacer vida los principios e incluso a modificar la vida del verdadero cabalista. La auténtica cábala hebrea es la tradición judía misteriosa y llena de sabiduría procedente de hombres doctos, que durante siglos buscaron la explicación del uno y de la creación, a través de la cual Dios se manifiesta. El hombre es el centro de la creación, salió del uno, le desobedeció en el paraíso y debe buscar su regeneración, su camino de retorno hacia Dios en busca de la luz. El camino de vuelta al paraíso perdido, a la casa del Padre, es la finalidad de la cábala, a la que todo hombre aspira por la misma nostalgia y melancolía por la que muere Don Quijote, entiéndase Cervantes, al no aparecer la sin par Dulcinea del Toboso, Dios con rostro femenino. Cervantes conoció perfectamente también, además de la Sagrada Escritura, sobre todo yo diría que el Antiguo Testamento, la mística cristiana, como nos ha dicho Fernando Rielo, y la tradición islámica, por razones también obvias. Tal vez teniendo en cuenta el complicado sistema de cálculos cabalísticos, podemos explicarnos cómo en el capítulo primero de la novela nos cuenta que tardó 4 días en poner el nombre a su caballo, formando nombres, borrando, quitando, hasta llegar a Rocinantes. Pero fíjate que esto coincide también con Cervantes. No sé si tendrá relación. Bueno, 4 días para buscar el nombre de Rocinante. Pues bueno, 8 días dedicó a ponerse nombre a sí mismo. Tiempo indefinido para buscar de quién enamorarse. Por fin hallar a Dulcinea, nombre músico, peregrino y significativo. Dulcinea del Toboso. Cervantes le aplica el valor numérico de la cábala a sus nombres hasta conseguir cuadrarlos. Yo tengo aquí el ejemplo de Don Quijote. Bueno, si queda tiempo y os parece después lo explico un poquito esto, a ver si os convence o no os convence. Sancho Panza es el alter ego dialógico de Don Quijote. Es la otra mitad de su alma con la que dialoga el caballero andante, que dicho de otra manera, ambos, Don Quijote y Sancho, son el binomio en el que se ha desdoblado Cervantes para poder dialogar consigo mismo sobre su realidad vital a través del psicodrama de su novela. Sancho representa los deseos humanos legítimos, por otro lado, vivir bien, cambiar su suerte, alcanzar poder, riqueza, fama, objetivo manifiesto y cumplido en el tiempo de gobierno de la ínsula barataria, aunque todo acabe en un desengaño. Solo un breve apunte más. En el capítulo 24, la segunda parte, nos habla Cervantes de una ermita,
donde habita un ermitaño, y subrayo esto, que dicen que ha sido soldado. Soldado, qué coincidencia. Y esta está en opinión de ser buen cristiano, discreto, caritativo. Ha labrado una pequeña casa a su costa. Cito esto el Quijote. ¿Tienen por ventura gallinas el tal ermitaño? Preguntó Sancho. A lo que responde Don Quijote. Pocos ermitaños están sin ellas, porque no son los que ahora se usan como aquellos de los desiertos de Egipto, que se vestían de hojas de palma y comían raíces de la tierra. No se entendía que por decir bien de ellos, perdón, no lo leo más, y no se entienda que por decir bien de aquellos, no lo digo de aquestos, sino que quiero decir que al rigor y estrechez de entonces no llegan las penitencias de los de ahora, pero no por eso dejan de ser todos buenos. A lo menos yo por buenos los juzgo. Fin de la cita. Bien, por el camino llegan a la ermita Sancho, Don Quijote y el primo de Basilio. Recuerda que Basilio fue el que la arrebata en última instancia, la que iba a ser la mujer del rico Camacho, y que les acompaña camino de la cueva de Montesinos. Bueno, con el ánimo de calmar la sed, Sancho va todo contento, pero la mala suerte parece que ordenó que el ermitaño no estuviese en la casa, que así se lo dijo una sota ermitaño, que en la ermita hallaron. El significado de sota ermitaño en la picaresca es una presunta ermitaña. Parece que por todo esto había muchos ermitaños que la vida de castidad o de santidad o de tal, no estaba tampoco del todo cumplida. Bueno, a modo de conclusión, Cervantes nos queda claro a sus lectores en el prólogo de la primera parte la pluralidad de perspectivas para comprender su obra, que engloba a la totalidad de los lectores, desde el melancólico, el risueño, el simple, el discreto, el grave, el prudente, según las actitudes de cada lector. La locura de Don Quijote, es mi opinión, es la locura de los elegidos ante la exigencia de su llamada o vocación, aquella que exigió Jesús de Nazaret a sus seguidores, la de dejar al padre, a la madre, a los hermanos y tomar la cruz, incluso hasta perder la vida. Es la locura de los apóstoles, de Pablo de Tarso y de tantos santos como Francisco de Asís, Teresa de Jesús o Teresa de Calcuta. Cervantes, el maestro de tantas cosas, a través de sus alegorías o aventuras de su protagonista, sigue la tradición de los cabalistas. No me queda la menor duda. Y entonces vuelvo a las preguntas iniciales que os formulé. ¿Por qué Cervantes insiste tanto en el tema de la vida retirada y penitente? ¿Y dónde se esconde? ¿Qué es lo que se esconde realmente tras este tema de la penitencia? Bueno, María Fernanda entrará a continuación, creo, de lleno en Sierra Morena, en busca del personaje que allá se entierra, que allá está en plan penitencia. Por mi parte, aquí doy por finalizada mi pequeña colaboración. Si acaso podía insistir en hablar un poquito del ejemplo del significado, la aplicación de la cábala a el nombre de Don Quijote de la Mancha. Pero bueno, eso después ya lo podríamos tratar. Gracias por vuestra atención. Bueno. No se te oye, Juana, el micrófono. Muchas gracias. Muy completo. Además tenemos la suerte que le ha entrado el ciriaco y le dejamos entonces ahora el punto 2 de este capítulo que lo va a comentar María Fernanda. Muy bien. Gracias. Bueno, después de lo que nos ha expuesto Godofredo, la verdad es que ha sido tan completo y tan rico que, bueno, yo voy a ofrecer una lectura más a pie de, digamos, de obra, pero creo que puede, ojalá que
conteste la pregunta que nos ha lanzado Godofredo a la hora de tocar el tema, ¿no? Porque me parece una pregunta crucial, ¿no? Bueno, algo nos ha dicho él de una manera sintética, pero en ese primer punto pues se ve, ¿no? Cómo había una larga tradición eremítica en España. De ello parte Fernando Rielo, ¿no? Esa larga tradición eremítica, pues lógicamente había influido poderosamente en esa forja ascética, en ese ideal ascético o moral del sentimiento religioso hispánico, que había llegado con fuerza pues, a los siglos XVI y XVII, época de Cervantes. Nos ha descrito también cómo Sierra Morena era considerado un lugar para retirarse del mundo, un lugar a modo de desierto, como ese símbolo magnífico, ¿verdad?, para purificar, para vivir una purificación de los apetitos del alma, que los ha expresado perfectamente Godofredo, ¿no? Y que entraña renunciar a todo eso que el mundo implica, ¿no? A esa vanidad, a ese afán de poder, en fin, a todas esas pasiones mundanas, ¿no? En el que el alma queda atrapada, y queda atrapada con esos supuestos encantos y lógicamente pues le apartan de lo que es la visión de su destino, que es Dios, la unión con Dios. Por lo cual se va al desierto a vivir una purificación de esos apetitos, ¿no? Por tener claro que son pasajeros y que no merecen la pena. Así las cosas, Fernando Rielo aprovecha todo ese contexto histórico de la religiosidad y de la tradición eremítica para decir que no podía Cervantes pasar por alto este pasaje en la vida de Don Quijote. Si es cierto que su obra, o sea, si se cumple esa tesis de Fernando Rielo, que su obra, El Quijote, significa el paso de la mística a la novela, que es la tesis que vertebra toda esta visión de Don Quijote que ofrece Fernando Rielo, pues era necesario que Don Quijote fuera a Sierra Morena para vivir como eremita un tiempo, ¿no? Con lo cual quería poner de manifiesto los valores propios que latían en el alma de Cervantes, ¿no? Que juzgaba que los bienes de este mundo son un espejismo caduco en comparación con lo que verdaderamente marcaba su aspiración profunda, ¿no? La que latía en este hidalgo noble y caballero que era también Cervantes, no solo Don Quijote, ¿no? Lo que pasa que lo plasma en Don Quijote. Es por ello que incluye al héroe, nos dice ya Fernando Rielo en esta segunda parte, que incluye al héroe dentro del cuadro eremítico que se juzgaba imprescindible para establecer esa imagen plástica de la noche ascética, que es lo que él quería plasmar, ¿no? La noche ascética, muy en relación con esa otra noche mística que también subrayará cuando habló, ¿verdad?, de esa cueva de Montesinos, pero no nos adelantemos. Entonces, lo que quiere es plasmar la noche ascética. Esta noche ascética en sí mismo no tiene valor de fin, es medio, el medio para el fin que es la unión mística. Es un paso obligado, es una condición que no se puede uno saltar, porque si el alma está llena de otros intereses, pues lleno de sí mismo, lleno del mundo, pues no puede saber de quién es el desprendimiento puro, el amor puro, la donación completa. Son dos antípodas, ¿no? El querer poseerlo todo egocéntricamente o el querer adentrarse en la entraña misma de la generosidad absoluta que representa el amor divino. Por lo tanto, la noche es eso, ¿no? Expresión de purificación
esa oscuridad del sentido que dicen, pues ese dolor interior, pues para alejarse, para mortificarse de esas apetencias del alma sobre el mundo. Y ascética, a diferencia de lo místico, ¿verdad? La ascética representa el predominio de la voluntad del creyente, esa búsqueda, ¿no? Donde el hombre, por supuesto, en Fernando Rielo no se puede separar ascética y mística, él piensa que no podemos emprender nada en nuestra voluntad de búsqueda de Dios si Dios no estuviera presente en el fondo de nuestra alma, es decir, constituyéndonos y estando siendo pues lo que representa pues esa aspiración es justo la atracción de Dios sobre nosotros desde dentro, ¿no? Pero la ascética, ciertamente, representa más el acento del hacer y de la voluntad del creyente, ¿no? Para acercarse a Dios, para acercarse a la perfección que Dios supone, ¿no? A la luz que representa esa unión con Dios, esa unión con el amado, ¿no? Y esto supone someterse a una vida austera, a una vida de privación de la satisfacción de esas necesidades, por un lado corporales, pero también de lo que serían las inclinaciones más profundas, los apegos a lo que no solo los bienes materiales, sino también psicológicos, incluso morales. Y la verdad es que lo veremos reflejado en una frase, en un párrafo que trataré de leer porque no tiene desperdicio, a mi juicio. Bueno, pues con esta introducción estamos situados en el por qué sitúa Cervantes al Quijote en esta cueva, para pasar esta noche que es absoluto paso obligado para la verdadera propósito de la unión con Dios, de la unión mística, ¿no? Ahora bien, la entrada en la sierra la describe Fernando Rielo como ve en ella, en la obra cervantina, 3 momentos precisos. El primero que nos ha mencionado Godofredo, que es representa su encuentro con lo que él llama falso ermitaño, Cardenio. ¿Por qué? ¿Por qué falso? Porque el motivo de Cardenio no era el motivo ascético, era alejarse del mundo no por encontrarse con Dios, sino por la decepción, la desesperación de haber sido traicionado. Es como una decepción, me decepciona el mundo y me refugio en una soledad. Pero ese no es el motivo verdaderamente que mueve al cristiano en la búsqueda de Dios, huir del mundo como despecho, y por eso le llama falso ermitaño. Y dice incluso que su hábito es mitad monje y mitad bandido, porque no tenía hábito como símbolo de lo que latía en su alma, ¿no? De sus intenciones. En el segundo momento, representa es cuando se adentra en ese lugar elegido, en esa cueva, ¿verdad? Y se despide de Sancho. Y se despide de Sancho para hacer su penitencia. Y ahí, evidentemente, pues este es el asunto, ¿no? El asunto es que tiene que hacer algo, tiene que hacer una penitencia, pero guiada de la mano de un guía que le viene a su medida de caballero. Y su medida de caballero, pues el modelo que tiene que seguir, el modelo ascético, pues lo encuentra en Amadís. Y ahí me gustaría pararme un momentito para leer lo que dice, porque no tiene desperdicio, ¿no? Es un poquito largo, pero dice: Quijote invoca la memoria de Amadís con las siguientes palabras: viva la memoria de Amadís y sea imitado de Don Quijote de la Mancha en todo lo que pudiere, del cual se dirá lo que del otro se dijo.
que si no acabó grandes cosas, murió por acometellas. Y si yo no soy desechado ni desdeñado de Dulcinea del Toboso, bástame, como ya he dicho, estar ausente de ella. Perdón que me paro aquí, aunque luego siga. Porque es muy, absoluto, una expresión muy radical de su intención. Hasta dónde quiere llegar en la renuncia, porque se contenta con no ser, básteme no ser desdeñado, básteme estar ausente de ella, no por desdeñado. O sea, no le puedo poseer a Dios y me someto a esa desnudez de no poseerlo, aunque lo que late en mi alma es unirme a Él, pero me conformo por el momento con estar ausente de ella. Y en ese sentido también tiene ese paralelo de lo que decía de Amadís. No acabó grandes cosas, pero murió por acometerlas. Entonces, bueno, pues es una pureza en sus ideales extraordinaria, ¿no? Y ahí es donde se da cuenta que efectivamente Amadís, como modelo, tenía que empezar a imitarle en el rezo, en rezar, ¿no? Para encomendarse a Dios. Y como no tenía rosario, pues la idea es resolverlo, su ausencia, pues con las faldas de su camisa y rezar 1.000.000 de avemarías. Ahora, muy curioso también esto que dice a continuación. O sea, fijaos que lo más importante no era el rezo larguísimo, denodado, pues para dar gloria a Dios, sino incluso experimentar el no tener a nadie, experimentar la fatiga que le suponía no encontrar allí otro ermitaño con quien consolarse y con quien confesarse. O sea, era prescindir no solo, digamos, de los placeres del mundo o de las necesidades corporales, sino también de las psicológicas y morales, porque es una necesidad el consuelo, el confesarse, y pasaba por querer desnudarse de todo ello, ¿no? Se desnudó, dice luego, en un momento más tardío, dice que se desnudó después de confiar a Sancho su caballo hasta quedarse en cueros, es decir, lo más radical, porque quería dar a entender a Sancho que ese desposorio, cito a Fernando Rielo, el desposorio de la sencillez ascética con la inocencia originaria de la naturaleza. Bueno, la verdad es que a mí me parece extraordinaria la fuerza que tiene aquí Cervantes a la hora de expresar pues, los ideales verdaderamente de pureza en ese abnegar lo que tiene de atracción el mundo en mi alma para unirme verdaderamente a Dios. El tercer momento, pues lo representa el reemprender, ¿verdad?, la vuelta al mundo, pero una vuelta al mundo que no es al mundanismo, sino a luchar, a dar la vida como verdadero apóstol, a dar la vida por aquellos que lo necesiten, ¿no? Por lo tanto, sus nobles tareas, acometer pues esas, digamos, no sé, esas batallas ascéticas, pero de hacer el bien a todos a su alrededor, ¿no? Con dos grandes ideales que no se podían separar, Cristo y patria. Por lo tanto, aquí es donde
entiendo que se refleja el alma de Cervantes, ¿no? Y como esa empresa que llevó en Lepanto, pues de dar gloria a Cristo y a la patria, pues también Don Quijote iba a reemprender la vuelta al mundo para poder luchar en todo lo que su empresa, que es de Cristo, ¿verdad? Pues, y que tiene su premio y su parangón con cómo termina este texto, ¿no? Cuando dice que dejado todo el mundo, pues para gloria de Dios, pues se nos da el 100 por 1, ¿no? Bien, entonces aquí en este momento, en este tercer momento, hace también símbolo del gran héroe de que la compañía fundada por San Ignacio, ¿no? La tarea de la empresa de San Ignacio fue la creación, la fundación de la Compañía de Jesús. Y Cervantes pues elevó en Lepanto pues ese símbolo de esas virtudes suyas que humanamente le caracterizaban y que también en su alma moralmente las lucía, había conseguido que lucieran en su propia vida, ¿no? Y me parece maravilloso pues cómo termina, como una vez descritos los tres momentos, parece que Fernando Rielo concluye, saca una conclusión, y es esta afirmación de que si la cueva de Montesinos guarda el símbolo de la noche mística, Sierra Morena delata la noche ascética. Son momentos distintos, que bien merece la pena qué significan, comentar un poquito de lo que significan, muy brevemente, ¿no? De la noche ascética hemos subrayado antes la necesidad, digamos, el movimiento que la presencia de Dios en el alma imprime una sed de tal naturaleza que nos mueve a buscarle y a emprender la purificación. Pero con ese esfuerzo moral fuerte, con esa voluntad pretendida, ¿verdad? Mientras que la noche mística, el protagonista no es la voluntad del hombre, sino la voluntad divina, que ciertamente sabe lo que hace, aunque el hombre no sepa muy bien por qué le suceden ciertas cosas, pero se deja hacer. Es decir, aquí Dios sí que sabe, es el hombre el que no sabe, pero si se fía del que sabe, pues ciertamente encuentra que se va deshaciendo de, digamos, de lo que es anímico para ir a lo más elevado del espíritu, porque Dios es espiritual, no tiene alma, sino espíritu. Y nosotros tenemos que adelgazar el alma de lo que le aleja del espíritu, ¿no? De la unión con Dios. Y por lo tanto aprender a pensar, aprender a sentir, aprender a amar de una forma más propia de Dios que del hombre. Y bueno, pues en esta, digamos, símbolo de la desnudez, pues me parece que queda muy bien reflejado lo que significa pues esa unión también con San Juan de la Cruz, ¿no? Si quieres venir a saberlo todo, tienes que dejarlo todo. Por lo tanto, saborear la desnudez absoluta para saborear el todo. Bueno, pues por ahora esto es lo que tenía pensado decir. Bueno, muchísimas gracias a los dos. En realidad este capítulo 5 va de la página 82 a la 87. Es decir, que es breve, ¿no? En el comentario que hace Fernando Rielo, pero como veis, ha tenido dos magníficos comentadores que han sabido sacarle mucha reflexión, ¿no? Tanto al punto 1, que era breve,
como al punto 2, que también lo era, pero como ha dicho María Fernanda, está lleno de contenido, ¿no? Bueno, pues si queréis comenzamos a comentar y cuando quiera también Godofredo vuelve sobre la cábala, ¿eh? Como ha dicho antes, ¿no? Oye, si quieres lo presento ahora. Venga, para que haya muy más. bien, Godofredo. Bueno, pues yo Muchas tenía... gracias, a los dos. Igual, gracias a ti. Bueno, pues la cábala, la verdad que para el hombre de hoy no le dice absolutamente nada. Pero lo cierto es que para Miguel de Cervantes se ha servido de ella para tales conocimientos, los procedimientos. Para comprender su obra necesitamos quizá introducirnos un poquito en ella, que es lo que yo he tratado de hacer. He dicho anteriormente que Don Quijote de la Mancha representa al hombre regenerado, al sabio, al peregrino, al hombre iniciado. ¿Por qué digo todo esto? Porque realmente si la procedencia de Cervantes venía del judaísmo, evidentemente para pasar al cristianismo, hacerse un cristiano, digamos, viejo, que ahora es un cristiano nuevo, pues tiene que pasar por ese periodo de regeneración. Y tiene que pasar por su cueva de Montesinos y tiene que pasar por Sierra Morena, eso está claro. Bien, voy a poner un ejemplo de todo esto de lo de la cábala que estoy ahora estudiando. La verdad que no lo tengo excesivamente claro porque es muy complicado. Pero, por ejemplo, el número 9 en la cábala. ¿Qué significa el número 9? Pues es el que corresponde al iniciado, al neófito, al hombre que aspira a su regeneración. En este caso, yo creo, a Don Quijote de la Mancha, entre paréntesis, a Miguel de Cervantes, o todo ser que llega a la vida. Por ejemplo, cogemos la palabra Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha consta de 18 letras y alguno puede contar y dice, hay 20. Claro, lo que pasa es que la Q y la U se considera como una letra y la Che de Mancha también como una. Por tanto, son 18 letras y el valor numérico es de 18 también. Qué cosa más rara. Claro, por eso tarda tanto en buscarse el nombre para que esto coincida. Por ejemplo, Don Quijote, bueno, voy a decir los números, la palabra Don tiene el valor 470 tal, Don Quijote, total, que sumando Don Quijote da 630. 630 sumando 6, 3 más 0 nos da 9. Bien, seguimos. El valor numérico de La Mancha. El valor numérico de La Mancha es 432. 4, 3, 2. 4 y 3, 7 y 2, 9. Don Quijote daba 9, de La Mancha 9 y total que las letras son 18. Pero si 18 sumamos 1 y 8 también son 9. O sea, es como una especie no sé, a mí me está llamando la atención, que es lo que estoy estudiando y viendo ahora un poquito, y me ha llamado. Pero es que esto sucede también con Dulcinea del Toboso, no voy a entrar en tal. A Dulcinea es el número 12, son los años que hace que la conoció, son los 12 apóstoles, es el zodiaco, son los meses del año, no sé, son muchas cosas. Bueno, digo que lo mismo sucede aplicándole los valores numéricos a Rocinante y al Rucio de Sancho, a Sancho Panza, también coinciden los números. Yo no sé si es mera casualidad, pero la verdad es que a mí me da la impresión de que sí que se le ocurrió Cervantes y por eso dice, vuelvo en el capítulo primero, dice 4 días para poner el nombre a su caballo. Con Rocinante pasa exactamente lo mismo, para cuadrarle. ¿Y por qué? Y de La Mancha. ¿Y por qué no de Sayago, que es mi tierra? ¿Por qué no? Pues porque manchado, el significado que tiene, el manchado era el que de creencia islámica, judía y tal, era el manchado, es decir, no era un cristiano perfecto y tiene que regenerarse. Por ahí va la historia. Bueno, pues esto es lo que quería decir y nada más. Si queréis preguntarme alguna cosa que pueda responder, pues lo haré con todo gusto. Muchas gracias. Dice Godofredo que hoy la cábala no tiene ninguna importancia.
yo he estado esta mañana en una tesis sobre Trías. Sí. Eugenio Trías es un hombre nacido en el 42, o sea, un hombre de nuestra época. Ha fallecido tempranamente, con 71 años, en el 2013. Y era un interesado por la cábala. Quiero decir quizá me he explicado más. Decía, en general, la gente no sabe. Yo he preguntado por ahí cábala y no saben ni lo que significa. No digo a niveles más cultos, por lo menos sabe lo que va y de lo que va. Perdón. Claro, no existe. Bueno, a mí la pregunta que me ha dejado Godofredo, para mí la que me ha tocado más es ¿por qué Cervantes insiste tanto en la vida retirada y penitente? ¿Mm? Claro, yo creo que la respuesta que da Fernando Rielo, yo creo que lo ha explicado muy bien María Fernanda, ¿no? Es decir, Fernando Rielo, y en este capítulo lo deja claro, insiste en esa vida mística, ¿no? En esa mística del Quijote, Teoría mística del Quijote es un libro, ¿no? Y Teoría del Quijote es una mística hispánica y lo dice claramente, pues para vivir esa vida mística hay un camino que es el ascético, y María Fernanda lo ha dicho, ¿no? Se complementa, quiero decir, no hay mística sin ascética, ni ascética sin mística. Y en esa ascesis hay una parte que es vida retirada y penitente, ¿no? A mí, a lo mejor, Godofredo, lo que más o sea, tu pregunta yo la entiendo dentro de toda esa concepción de Fernando Rielo. Lo que también me llama a mí la atención, en la página 83, dice Fernando Rielo, si hay algo original en el ascetismo hispánico, es su fuerte esteticismo lírico. Esto sí que me parece interesante, en el sentido de que, lo dice él, no es un ascetismo rígido. Empleo la palabra rígido porque riguroso ha de ser el ascetismo, pero no es rígido, sino que está lleno de ese esteticismo lírico, ¿no? Y ha puesto como ejemplo ese texto de San Ildefonso. O dicho de otra manera, yo se lo oí decir muchas veces a Fernando Rielo, es que no hay ascetismo sin mística. El rigor del ascetismo tiene en esta vida ya una dicha, una bienaventuranza, una compensación, un gozo increíble que es vivir la vida mística. Yo, que cuando conocí la institución conocía muy pocas cosas de la vida y de la literatura, me vino a la mente que efectivamente yo había estudiado siempre en literatura unos autores que eran ascéticos, Fray Luis de León y de Granada, se decía, ¿sí? Fray Luis de León y Fray Luis de Granada eran ascetas y unos místicos. Y con Fernando Rielo entendí que no se es asceto, solo asceta, porque a la ascética le acompaña siempre una vida mística. Y una auténtica vida mística, es decir, va apoyada o sustentada por una vida ascética, ¿no? Bueno, no sé si te contesto a esa pregunta. ¿Por qué Cervantes insiste en la vida retirada y penitente? Porque es necesaria, ¿no? No sé. Sí, me parece una buena respuesta. Pero fíjate, yo insistiría todavía un poquito más. Cervantes no está hablando del Quijote, está hablando de él mismo. O sea, que eso tiene que quedar. Es que el Quijote va a hacer penitencia. No, el que va a hacer penitencia es Cervantes. Está metido. ¿Por qué? Porque necesita, igual que todos. Lo que pasa es que Cervantes lo comprendió mejor. ¿Acaso por su concepción, por su característica de ser de origen judío? Que eso lo marcaba completamente. Y entonces yo pienso que la penitencia, cuando habla, por ejemplo, de lo de la venta, había sido soldado. Para mí eso es relevante, es muy importante. Y la opinión que tiene de esa gente que se retira ahí, aunque los haya mal y tal, pero ahí está la fuerza de esa penitencia para llegar al uno otra vez, de donde hemos salido, para volver atrás, ya que lo perdimos, a ver si lo encontramos otra vez. O sea que yo digo que aquí veo claramente un aspecto de la biografía de Cervantes. Él es el mismo. Aquí no vamos a ver que claro, después dice, hizo esas locuras.
pues hombre, de jóvenes todos hemos hecho muchas locuras. No hemos ido allí a quitarnos la camisa y hacer un rosario, pero ¿acaso hemos hecho muchas tonterías que si ahora nos daría vergüenza que las contaran de nosotros y tal? Bueno, puede ser por ahí. No sabía que el conferenciante de esta tarde era Godofredo Belver. Buenas tardes, don Ciriaco. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? ¿Bien? Muy bien, gracias. Ha confesado que ha hecho algunas tonterías en su vida, pero y una de ellas fue para mí inmensamente generosa. Y es que un día dio una ponencia sobre Laín Entralgo y Ciriaco Morón. Digo, hombre, el pontífice y el sacristán. Pues Godofredo Belver tuvo ese gesto de aprecio. Con toda confianza, Godofredo, a mí me ha preocupado mucho el tema del judaísmo de Cervantes. ¿Qué bases tenemos? Suponte que fuera efectivamente descendiente de conversos de quinta o sexta generación, porque de las generaciones inmediatas no se sabe que fueran más que cristianos, viejos, nuevos. Y eso es un problema, porque yo recuerdo haber hablado mucho de esto con Benzion Netanyahu, el padre del que fue ministro de Israel, cuyas obras traduje al español. Bueno, pues Netanyahu sostenía que si la primera conversión de judíos fue en 1391, conversión masiva por las masacres que hubo en las ciudades, la cuarta generación de conversos hacia 1480, dice, ya no sabía nada de judaísmo, porque sencillamente habían sido ya educados como cristianos, no podían ser educados como judíos y no sabrían o no serían buenos cristianos, pero tampoco eran judíos ya. Y estamos hablando de 1480, que es cuando surge el impulso inquisitorial. Vamos, no surge el impulso, sino que se crea la Inquisición. Por eso la tesis de Netanyahu es que la Inquisición española no perseguía una herejía de judaizantes, sino temas políticos. Entonces, a mí me ha obsesionado también, y perdonad, estoy yo dando la conferencia. Hombre, usted es el maestro, yo soy el alumno. Muchas gracias. Me ha obsesionado, por ejemplo, la tesis de don Américo Castro. Es mala suerte no haber encontrado yo, por ejemplo, en la Celestina, no se encuentra más que escolástica occidental, aforismos de Petrarca, y donde dice, por ejemplo, en esto veo Melibea la grandeza de Dios, en qué Calisto, en que dio poder a natura que tan hermosa te formase y tal. Y lo que sigue es sencillamente facer a mí mérito el verte, dice, y hacerme de forma que el ver tu cuerpo me hace cuerpo glorioso. Es decir, tesis de Santo Tomás de Aquino. Te da agilidad, sutileza y todo eso. Es decir, digo mala suerte no haber visto judaísmo porque fui candidato para Harvard en un momento y por haber atacado a lo de don Américo Castro no me dieron la oferta. Me quedé en Cornell. Y así, ¿no? Es decir, para mí es un problema muy serio. Por ejemplo, y te iba a preguntar, la Cábala. Yo enseñé años seguidos el Zohar en inglés, pero no sé si existe en español alguna edición accesible, como dices que apenas se conoce. ¿Existe en español Yo he leído comentarios, no lo sé, no sé si existe, no lo sé. No sé, yo estoy de acuerdo con lo que dice de esto de que ya el judaísmo en la época de Cervantes ya era más política que otra cosa, pero sí que yo creo que el entorno entre la gente
le miraban más, como despreciándolo, aunque solamente fuese eso, despreciándolo. De hecho las citas del Quijote, hay muchas, habla del manchado, la cabra manchada aquella y tal, los manchados Ricote cuando vuelve y no sé qué. Después, claro, pues no solamente judaísmo, sino que al estar en contacto con el Islam y volver y tal, también por ahí todo, yo creo que son ataques directos a eso. O sea, que no solamente es judaísmo, también es islamismo. Que le hacía manchado. Esa es la idea que tengo, pero vamos, tampoco... Sí, y luego... Corto con esto, y perdona un poco de broma. Oye, lo digo porque era Don Quijote del Bierzo, así como es eso allá del Cervantes de Orense. No sé si... suena un poco nacionalista. Claro. Esta noche no cenarías con el rey. Pues es que hay una tesis de un zamorano, no sé si lo conoce, que Hermenegildo Fuentes. No, esa no la conozco. Bueno, pero pues conozco lo de el psiquiatra de Ginebra, este hombre que fue tan entusiasta, que tiene el libro Cervantes, Don Quijote judío de Cervantes. No psiquiatra, es traumatólogo. Antonio López. Sí, López, tuve yo alumno, a sus hijos los tuve de alumno, me llevaba muy bien con él. Claro, es de Sanabria. Pero es lógico. Es que si usted mira el mapa, no hay más que un Cervantes de pueblo de España. Pues Cervantes, pues ya está. Pues el libro que le digo, es muy interesante, es Don Quijote de la Mancha, el libro del esplendor. Está editado por la Fundación Caldeiro. Y habla de toda esta y tal. Y bueno, claro, pues hace, con la numeración, llega a buscar un pueblo en la provincia de Zamora, Rosinos de no sé qué, que es el pueblo de Cervantes. La isla Barataria la relaciona con un pueblo que es Tábara, lo de los beatos de Tábara. Bueno, pues ahí, pues no sé, pero que bueno, que tiene su historia. Sí, no, muy bien. Y muchas gracias y felicitación a la profesora Lacilla también, porque para mí el secreto de la mística en el Quijote consiste en que los movimientos no son nunca tipos de vacilación u oscilación de tipo psicológico, como fue luego la novela moderna desde Madame de Lafayette, sino que son movimientos de zigzag total, de auténticas transformaciones. Y ese es el cambio de Alonso Quijano a Don Quijote de la Mancha, Aldonza a Dulcinea, y Sancho en particular, lo cité en otra ocasión. Sancho, cuando es derrotado, capítulo 53 de la segunda parte, en la batalla que le dan para quitarle del medio, sufre una especie de desmayo. Y ese desmayo suena a auténtico éxtasis, del cual sale convertido en persona nueva. Antes decíamos hombre nuevo, ahora decimos persona. En persona nueva, y sale el Sancho sabio. Yo no nací para ser gobernador. El Sancho sabio que reconoce sus límites y confiesa, yo no nací, y pasa por un éxtasis. No es una convicción, una oscilación más o menos vacilante, sino un éxtasis auténtico de cambio, de transformación, esa es la palabra. La pregunta es, ¿qué tiene Sanabria? ¿No? Tú decías antes, la pregunta que hacías, que antes lo he comentado, ¿por qué insiste tanto en la vida retirada? Ahora te hago yo a ti otra pregunta. ¿Qué tiene Sanabria? Porque hay quien dice, de esto sabe mucho Artensión, que hizo su tesis sobre Unamuno, que la historia de San Manuel Bueno y Mártir está junto, alrededor de lo que es el lago de Sanabria,
aquel pueblo que ahora mismo no me viene el nombre de la novela de Unamuno de San Manuel Bueno y Mártir, ¿no? Y tú has dicho ahora que tal vez esté junto a Sanabria. Valverde de Lucerna. Era Valverde de Lucerna, efectivamente. Entonces, ¿qué tiene esa zona de Sanabria que se fija en ella Cervantes y se fija en ella Unamuno? ¿A ti qué te parece? Que ya lo has citado. Vamos a ver. No es exactamente, yo creo, a lo que alude Cervantes de Sanabria, sino al norte de León. Lo que pasa es que León se ha entendido como la región de León, y claro, al norte de León puede ser Sanabria. Si recordáis, cuando viene esto que ha estado cautivo, viene con la mora aquella y tal, y se encuentra con su hermano y dice: mis padres siguen en León. Aquel padre que tenía 3 hijos y ha dividido, uno para la iglesia, otro para tal y tal, y ahora se encuentran. Pues voy a buscar el deal. Hay que decir, bueno, pues por ahí, si lógicamente hay una historia paralela de orígenes, uno es el del Quijote de la Mancha y otro es el de Miguel de Cervantes, pero como además hay una relación que el único pueblo, yo por lo menos he mirado, y creo que no hay más pueblos en España que uno que se llama Cervantes, y está aquí en Sanabria, y además coincide, que es una coincidencia también, porque claro, que el día 29 de septiembre, San Miguel, se bautice uno y que le pongan Miguel, pues es lo más normal del mundo. Y hay una partida de ese pueblo que no sé si, no me acuerdo si tiene fecha o no la tiene, pero vamos, es de la época, Miguel de Cervantes, coincide con el pueblo, coincide con no sé qué. Bueno, pues todos son, efectivamente, son esto. ¿Por qué? Porque Cervantes se ha encargado de ir ocultando, ir dejando datos, pero nunca nos aclara ni de dónde es él, ni de dónde es el Quijote. Quijote de la Mancha, bueno, de la Mancha. ¿Qué significado tiene la Mancha? Porque no podía haber dicho de Sanabria, pero no lo dijo, de la Mancha, que es tan genérico para que se disputen entre los pueblos la autoría, el nacimiento de... Bueno, no sé decirte más que algo de encanto tiene evidentemente Sanabria. Una noche en el lago, una tarde, yo he estado bastante por allá y he vivido, no sé, de alguna forma el San Manuel Bueno Mártir. En ese pueblo, yo, así una anécdota, solíamos ir el 24 a finales de junio, y mi madre era de las que oía, poniendo el oído en el lago, las campanas del lago desaparecido, desde el pueblo desaparecido. Decía que se oían las campanas. Bueno, pues no lo sé. La historia es así, pero bueno. José Ángel, muy bien, gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Godofredo. Gracias, María Fernanda, por la extraordinaria exposición que nos habéis hecho. Y gracias al texto de Fernando Rielo, que también me ha parecido muy sugerente e interesante. Había pensado preguntar para tener un poco más de luz 2 o 3 cosas, pero empezaré por Sanabria. Iba a comentar un poco lo que ha comentado al final Godofredo. Yo he ido bastante por allí, camino de Galicia, y siempre he sentido la tentación de desviarme a ver el lago de Sanabria. Y alguna vez lo he hecho, no siempre. Sí. Lo que he sentido siempre es que llegar al lago de Sanabria, al agua, trasladado al lenguaje que estamos manejando, es como pasar las tesis de llegar a un lugar donde te encuentras la suavidad de lo místico. Bueno, yo no he tenido experiencias místicas, digo suavidad, no sé por qué, porque probablemente tiene alguna relación. Efectivamente, para mí Sanabria siempre ha sugerido algo recóndito, algo oculto, algo de relativa difícil accesibilidad, porque es aquel lugar al que vas que nunca llegas, y tal vez nunca llegas porque vienes desde Madrid. Si fueses desde el pueblo de Sanabria, pues a lo mejor llegas. Bueno, quería solo apuntar eso, que para mí sería un trasunto, una metáfora de cierta forma de decir lo que es el misticismo o la vivencia de lo místico. Luego quería apuntar
aunque esto ya me da un poco reparo decirlo, menos mal que de mes a mes es fácil olvidarse. Pero es que en las últimas 4 sesiones he citado el mito de la caverna y he citado a Platón. El misticismo que estamos recorriendo, el ascetismo que estamos recorriendo, en búsqueda de la percepción o captación de lo místico, es lo que dice Platón también. Digo, ya que hablamos de la Cábala y, cómo no, de la propuesta cristiana, pues vamos a recordar otra fuente compartida, que es la de, en este caso, la tradición de la filosofía griega. El alma ya tiene luz, viene a decir Platón. El problema está que la luz está mal dirigida. ¿Qué significa religiosamente el recorrido ascético? Pasar o buscar que esa luz que el alma tiene mal dirigida, porque está entretenida en lo coetáneo, en lo que nos seduce, en lo que nos domina de alguna manera, pase a estar liberada en la vivencia de lo auténticamente espiritual, de lo valioso. Entonces, bueno, no sé cómo debo terminarlo. Recordar la tradición filosófica que también, prácticamente en toda la tradición filosófica occidental, y no digamos en la oriental, tiene ese mismo trasunto, el trasunto de buscar la liberación de la mente humana, buscando el encuentro con lo más espiritual, lo más real, el ontosón, aquello que auténticamente es, que curiosamente, como todos ustedes saben, Platón lo señalaba en la bondad, en el agafos. Y luego dos cosillas más quería apuntar. Una un poco, bueno, estrambótica, no quiero luz. Yo defendería, yo aceptaría a Cardenio. Es verdad que Cardenio busca el misticismo de manera impura, pero dialécticamente el ser humano siempre o muchas veces sale de esa tesis. Qué mal me han ido algunas cosas en el cotidiano día de la existencia. Pues de ahí recogerse o recuperarse o intentar retrotraerse a la búsqueda de una superación en el encuentro religioso, por ejemplo, en la búsqueda mística, yo no lo veo considerable como algo, es que no tengo la palabra exacta, que huye de la sociedad. Hombre, es verdad que toda huida, dice, huyen los cobardes. Es verdad que no es la mejor alternativa ni la mejor postura en la existencia, pero yo creo que también hay que aceptarlo como una dinámica ineludible en el ser humano. El ser humano no es perfecto de entrada, por eso busca el desarrollo ascético. Entonces, el lenguaje que se me sugiere para decir es aceptemos también como un hermano muy nuestro la reacción de la persona que se recluye o busca la superación, aunque sea desde una raíz, desde una tesis, desde una afirmación de cierto carácter mejorable o superable. Bueno, y la última cosa, me ha encantado, Fernanda, lo has recogido, claro está, me ha encantado que en el segundo momento Cervantes insiste en orar, en rezar. Y yo creo que ahí él evade jugar con que ha olvidado el rosario. Y de una manera un poco también literariamente metafórica y preciosa, dice, he comprometido mis vituallas, mi cuerpo, mi persona, en el compromiso de la oración. No sé si aquí contar una breve anécdota. Hace unos 8 años o 10, participé de un encuentro con el cardenal Rouco Varela en el Colegio de los Agustinos Mendel, que es junto a mi facultad, donde estaban convocados pues unos 300 profesores de la Universidad Complutense que en algún lugar sabían que teníamos creencias cristianas, por decirlo, que éramos cristianos. Y recuerdo que, bueno, aquella tarde-noche hubo misa, luego hubo cena, pero no dábamos un paso sin que el cardenal Rouco rezase un Ave María. Yo no sé las veces que rezamos algo, un Ave María, un Padre Nuestro, desde que empezó la reunión hasta que terminó aquello.
Y ya digo, hubo como actos relevantes una charla, una misa y la cena. Estuvimos allí reunidos unas 2 horas y media. Pasado un tiempo, con un cura amigo, le comenté, oye, he vivido esta experiencia con el cardenal Rocco Varela. Y me dice, oye, pues igual me pasó a mí, me dijo el cura. Dice, una vez he estado con él y también rezaba cada paso un Ave María. Y yo le pregunté, oiga, cardenal, ¿y este de tanto rezar? Y le dijo el cardenal al cura, según me contó, dices que algo hay que hacer y qué cosa mejor hacer que rezar. Entonces, bueno, yo no sé muy bien cómo hacerlo y qué podríamos plantear, pero yo efectivamente sí entiendo que hoy todos, iba a decir el mundo, ¿qué es el mundo? Todos, yo necesito tomar conciencia de que hay una cosa básica, fundamental, sencilla, intangible, que es rezar y que lamentablemente cada día, bueno, esto ya forma parte de la perorata que debo callar, cada día no lo sé, pero personalmente yo creo que estamos a hitos de rezar más y mejor, aunque sean las oraciones, no que yo hablo con Dios contándole mis cosas, sino que yo hablo con el lenguaje sencillo del Padre Nuestro, del Ave María y de cuando en cuando una salve. Gracias y quería solo decir esto y agradecer de nuevo lo que habéis hecho tan brillantemente esta tarde. Y muchas gracias a todos. Gracias. María Fernanda, contesta. Muchas gracias. ¿Me permites una palabra? Sí, sí, pues Bueno. Godofredo y luego María Fernanda. Muy bien. Bueno, solamente una palabra, Sanabria. Sanabria, hay que conocerla, pero hay que conocerla cuando no está el barullo del turismo. Un atardecer, yo que sé, de otoño, estoy hablando de la experiencia que tengo yo de todo esto, de campings y demás, hay que vivirlo. Esa experiencia es única, bueno, única. Es una de tantas experiencias místicas, religiosas, que te elevan, no sé cuántas cosas más. En segundo lugar, lo de Cardenio. Yo creo que de Cardenio podemos sacar una conclusión muy importante. No acelerarnos en el tiempo. Cardenio está esperando a ver si está el paso Lucinda, a ver si se casa o no se casa, que no y tal. Y cuando yo veo que la cosa está muy mal, se coge y se larga. Y no se da cuenta de que no sucedió como él pensó que iba a suceder, sucedió de otra forma. No admitió a Fernando y todas estas cosas, ¿verdad? Bueno, y la otra, la del rosario. Lo del rosario, yo lo rezo todos los días, pero me doy cuenta que cada vez soy más rutinario. He leído una frase que me ha llamado mucho la atención. Dios nos ha dado 2 orejas, 2 ojos, 2 orificios nasales y solamente una boca. Quiere decir que tenemos que escuchar más y hablar la mitad. No lo sé si es verdad. Perdonadme y lo dejo ahí. Muy bien. María Fernanda. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, José Ángel, y por supuesto todos los que habéis intervenido tan maravillosamente, Godofredo y Ciríaco. Yo, dado que Juana me dice que conteste, en realidad es comentarios sobre tu comentario, José Ángel. Evidentemente, empezamos por lo más importante, el tema de la oración, y luego lo de tu alegato de defensa del falso ermitaño, ¿no? Bueno, lo más importante es el tema de la oración. Efectivamente, era el propósito o sea, desnudarse de todo no es el fin, es el medio. El fin es orar. Es una oración que, bueno, aquí está representada por la oración vocal de las Ave Marías, pero que es símbolo de entregarse totalmente a la oración, a esa conversación íntima con Dios. Lo que pasa que expresado pues con el lenguaje propio de lo que estamos, ¿no? Del contexto en el que estamos. Bien. Sin esa oración no hay sabiduría, no hay esa liberación de la que tú antes hablabas que representa la vida mística, ¿no?
Y efectivamente hay que escuchar mucho en esa oración. Hay que escuchar, como decía Godofredo, que tenemos dos orejas y una sola boca, ¿no? Gracias a Dios, porque si tuviéramos dos ya sería el poder tremendo, ¿no? Pero escuchar mucho, ¿no? Porque en esa purificación se reciben cosas que no son las conclusiones lógicas de nuestro pensamiento. Son mociones interiores, ¿verdad?, en las que Dios deposita dulcemente en el alma. Son suaves. O bueno, suaves o a veces muy intensas, ¿no? Pero son muy como... es como si cayeran en el fondo del alma y te están queriendo decir algo. Por lo tanto, no es eso, no es como un discurso racional, mental, donde que tú llevas la pauta del encadenamiento de pensamientos, sino que te es dado una sabiduría, un conocimiento sabroso, sencillo, paulatino. Y ahí es donde efectivamente, pues, si queremos liberarnos, porque en esa oración hay mucho de visión. O sea, se nos dan no solamente, digamos, mociones a nivel de sentimiento, sino una comprensión de la vida, una luz de la vida, de los valores de la vida, de lo que amas y no deberías de amar, y de lo que te pierdes, por tanto, y ya tienes el presentimiento de todo lo que te pierdes y debes de seguir aspirando, buscando y demás. Por lo tanto, pues ahí se necesita apartarse de los ruidos en los que el alma está atado, o ruidos o apegos o lo que quiera que sea. Pero, bueno, eso por un lado. Por otro lado, el tema de este primer encuentro, ¿no? que aquí es Cardenio, representado por Cardenio. Claro, apartarse del mundo en la verdadera intención mística no significa que no ames el mundo o que no quieras estar activamente ayudando, porque Don Quijote quiere ayudar mejor, quiere servir mejor y ve que no es solo la actividad la que le puede proporcionar el hacer las cosas buenas que debe, sino el encuentro previo con Dios, para que le ayude a ver lo que debe de hacer mejor. Por lo tanto, no es esa la intención de Cardenio. Entonces, quien se mete, digamos, en la vida religiosa, por decirlo así, por huir del mundo, no logra el objetivo del encuentro con Dios del todo, que Dios es muy grande y se hace valer de cualquier intención para meterse dentro, pero no es lo propiamente místico, digamos, ¿no? Está claro. Pero evidentemente es una necesidad humana y es una terapia para el alma. Pues muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Creo que ha explicado muy bien. Una cosa es la huida, ¿no? Como evasión, y otra es el retirarse con otra finalidad. Bueno, me ha gustado mucho todo y cuando has comentado lo de Sanabria, que yo creo que te lo ha contestado muy bien Godofredo, pero vuelvo a lo mismo. Tú has dicho, José Ángel, que de nuevo vas a hablar de Platón. Bueno, y de nuevo vas a hablar de la cueva. Hoy era un día de cuevas, ¿no? La cueva de Manresa, la cueva de Montesino, la de Sierra Morena. O sea, Sanabria representa en el fondo, bueno, la cueva, si lo hemos visto como momento ascético, es la necesidad de retiro, ¿no? Y Sanabria representa, como tú has dicho tan bonito, el alma ya tiene luz, pero una luz mal dirigida, y el mito de la caverna lo vemos. Sanabria es el paraíso perdido que todos buscamos. Dios está dentro, ¿no? Y esa aspiración existe siempre, ¿no?
yo vuelvo a, perdonad, yo vuelvo a decir lo que he comentado antes, en la página 82, ¿no? Al comienzo de este capítulo. Qué bonito, si es verdad, ¿no? Lo que dice Fernando Rielo, pero esa estética hispánica está llena de lírica. Por eso puede haber esos momentos tan plenos, ¿no? Del siglo de oro. Porque no es rigorista la manera del jansenismo. Qué horror, ¿no? Decían, eran tan puros como palomas, pero tan soberbios como no sé qué, ¿no? Es decir, es un rigorismo que es una estética, y lo ha dicho por supuesto María Fernanda, tomando todo lo de Fernando Rielo, y lo ha dicho también Ciriaco, ¿no? Porque tiene como intención, ¿no? Como objetivo, una vida mística que es unión con Dios, pero que significa ese transformarnos, ¿no? Es decir, tiene un sentido el ascetismo, es un medio para convertirnos, para cambiar, ¿no? Me parece realmente precioso, ¿no? Bueno, vamos llegando al final. No sé si Ascensión ha puesto la pantalla para decir algo. Y Joao, buenas tardes. Chao, buenas tardes a todos. Llegué tarde porque del horario hay confusión un poco. Claro. Porque Pero has ahora son estado... 5 horas de diferencia. Me gusta estar aquí a oír estas sabidurías. ¿Sí? Bueno, lo hemos grabado. Luego, si queréis, os lo mandamos y se puede oír. Sí, mucho gusto con Lo eso. mandaremos. Interés. Pues Ascensión, y con eso pues vamos terminando. Ascensión. Sí, eso es lo que estaba pensando, ¿no? Que como Fernando Rielo siempre nos ha dicho en todos los aspectos y en todos los libros y incluso en lo que es la vida mística propia, ¿no? Que la mística es primero y luego es la ascética, ¿no? O sea, que no hay un movimiento ascético sin un movimiento místico, porque en realidad somos unitivos, ¿no? O sea, partimos de una unión y vamos al descubrimiento de esa mayor unión, ¿no? Entonces, que es verdad que el personaje del Quijote yo creo que también representa esto, o sea, que él parte de una consciencia, ¿no? Y por eso él hace todo eso, porque ya tiene dentro de sí ese, vamos a decir, como ese ideal, ¿no? Ese ideal. Y entonces a partir de ahí se mueve, ¿no? Y a partir de ahí empieza, o sea, toda su misión, vamos a decir, y tiene este momento ascético y el momento místico clave, ¿no? Como dice nuestro fundador en la Cueva de Montesinos, pero partiendo ya de esa íntima necesidad suya. No sé si estoy equivocada. Quería una observación sobre lo que ha dicho don José Ángel López sobre la caverna de Platón. Me encargó el director Miguel Ángel Garrido Gallardo un artículo sobre barroco para su enciclopedia Detli. Y estoy investigando culto, crítico, ciertas palabras. Una es desengaño. Bueno, pues la palabra desengaño en el siglo de oro no significa decepción, significa penetración a la verdad desde el error o desde la apariencia. Desengaño. Y lo segundo sería que, claro, Cardenio se vuelve loco, pero es porque entiende mal la boda que realiza contra su voluntad Lucinda con don Fernando. Cervantes, con una precisión genial, dice, y así quedó pactada el disoluble vínculo del matrimonio de Fernando con Lucinda. Claro, muchos editores han encontrado una errata. No, era disoluble porque no era matrimonio en realidad, puesto que don Fernando estaba casado ya con Dorotea antes. Y entonces, claro, Cardenio tenía que haber entendido eso,
que era un disoluble vínculo y luego, de hecho, se disolvió cuando se encuentran. Perdón, muchas gracias, muchas gracias. Empezando Ascensión, mi mentora para el elemento técnico, Juana por la organización y María Fernanda y Godofredo por vuestras contribuciones. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Volveremos, no sé si en septiembre o octubre, pero con tiempo lo comentaremos. Hemos visto hasta el capítulo 5 de esta primera parte y nos pondremos en el capítulo 6, que es la noche oscura, la noche clara. Yo creo que es bastante céntrico de toda esta primera parte, que luego ya empieza otra segunda. Bueno, este es el capítulo 6, la noche, luego hay un capítulo 7 sobre el estilo cervantino y ya la segunda parte. Bueno, muchísimas gracias a todos.